Dicen que el mal se esconde a plena vista. Pero a veces, el mal lleva una bata blanca, sonríe al entrar a una habitación y promete curarte. Esta es la historia de Charles Cullen, el enfermero que mató a más de 300 personas, el ángel de la muerte que caminó entre nosotros durante 16 años, sin que nadie lo detuviera. Charles Edmund Cullen nació en febrero de 1960 en West Orange, Nueva Jersey. Era el más joven de 8 hijos en una familia católica marcada por la pobreza, la pérdida y la enfermedad mental. Su padre, un chofer de autobús, muere cuando Charles tiene apenas 7 meses. La madre, Dolores, trabaja sin descanso mientras el niño se aísla. Nadie lo ve, nadie lo escucha. A los 14 años, Charles intenta quitarse la vida por primera vez. No sería la última. La muerte ya lo rondaba, incluso entonces. Pero no como Dolores Cullen muere en un accidente automovilístico. Charles nunca superó que el hospital no le permitiera verla una última vez. Fue el golpe definitivo. El dolor se convirtió en furia fría. Durante su servicio en la Marina, Cullen se volvió errático. Fue dado de baja por motivos psicológicos. El ejército no investigó más. El mundo no supo que algo ya se había quebrado en él. En 1987, Charles Cullen se convirtió en enfermero profesional. Un hombre con acceso directo a los vulnerables, a los moribundos y a la muerte misma. El primer asesinato ocurrió en 1988, en el hospital de St. Barnabas. La víctima, un hombre mayor con fallo renal. Cullen le administró una dosis letal de digoxina. El corazón del anciano se detuvo en silencio, y nadie sospechó nada. Durante los siguientes 16 años, Charles Cullen trabajó en al menos 10 hospitales de Nueva Jersey y Pensilvania. Donde iba, la muerte lo seguía. Las víctimas eran hombres, mujeres, niños. Algunos estaban en recuperación, otros a punto de salir caminando. Todos murieron sin explicación. En casa, Cullen era un hombre quebrado. Su esposa lo denunció por crueldad psicológica. La policía lo investigó, pero sin resultados. El divorcio llegó, pero sus asesinatos continuaron. El sistema de salud lo dejó pasar. Cada hospital que sospechaba de él simplemente lo dejaba ir. Las autoridades no compartían información. No había bases de datos compartidas. Cullen caminaba libre de hospital en hospital, con su jeringa cargada de muerte. Charles decía que mataba para aliviar el sufrimiento, pero muchas de sus víctimas no estaban en dolor, ni en estado terminal. Algunos sobrevivientes del hospital recuerdan haberlo visto merodeando o vigilando, como un espectro. En Somerset Medical Center, la estadística se volvió un grito. Los cardiólogos comenzaron a notar un patrón. Muertes repentinas, inexplicables. Dosis alteradas. Algo no cuadraba. Y esta vez, alguien decidió hablar. Amy Logren, enfermera de turno y amiga cercana de Charles, accedió a los registros. Lo que vio la hizo temblar. Cullen aparecía vinculado a la mayoría de los pacientes muertos durante sus turnos. No era coincidencia. Era una firma. Amy accedió a trabajar con las autoridades. Llevaba un micrófono oculto mientras intentaba que su amigo confesara. Era el momento de actuar. Pero Charles sabía cómo jugar. Pero aún no caía. El hombre más letal de la historia médica moderna estaba a punto de ser detenido. Pero antes, aún quedaba una última noche, una última dosis, una última víctima. El ángel de la muerte caminó impune durante 16 años. Pero el velo finalmente cayó. La pregunta ya no era cuántas personas había matado, sino cómo fue posible que nadie lo detuviera antes. Esta es la historia de la caída de Charles Cullen. El 12 de diciembre de 2003, Charles Cullen fue arrestado en su casa en Somerset, Nueva Jersey, como víctima. Tras años de impunidad, el hombre que mató en silencio, Charles no hablaba. Finalmente estaba esposado. Pero cuando vio a Amy, su amiga, su confidente, bajó la guardia. Y entonces comenzó a hablar.
Lo que reveló fue una avalancha de horrores. Confesó haber matado al menos 40 pacientes. Pero los investigadores sabían que la cifra era mucho mayor. Algunos forenses estiman más de 400 víctimas. El asesino en serie más prolífico de la historia moderna de los Estados Unidos. Cullen afirmó que sus crímenes eran actos de misericordia, pero sus víctimas eran seleccionadas al azar. Su necesidad no era salvar, era intervenir. En definitiva, jugar a ser Dios. Entre 1988 y 2003, Cullen fue despedido de al menos 5 hospitales. En todos, hubo sospechas, pero ninguno lo denunció ante las autoridades. El miedo a demandas, la falta de regulación y el silencio institucional lo protegieron. El país entero se estremeció, osado, pero lo que vino después, nadie lo esperaba. No con los detectives ni con los agentes. Un enfermero, un cuidador, había traicionado la confianza más sagrada. Las instituciones que debían proteger al paciente, protegieron al asesino. El caso Cullen sacudió el corazón del sistema de salud. Entre sus víctimas había niños, ancianos, madres jóvenes, sobrevivientes de cáncer, pacientes dados de alta. Muchos jamás fueron identificados oficialmente como víctimas. Sus familias siguen esperando justicia, o al menos, respuestas. El 30 de marzo de 2005, Charles Cullen fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas consecutivas. No tendrá posibilidad de libertad condicional hasta el año 2383. Morirá en prisión. El caso inspiró cambios legislativos. La ley Cullen, aprobada en Nueva Jersey, buscó impedir que un asesino como él volviera a esconderse detrás del sistema. Pero muchos sostienen que fue demasiado tarde. Charles Cullen vive recluido en aislamiento, en una prisión de máxima seguridad. El hombre que una vez caminó entre quirófanos, ahora solo escucha el eco de sus pasos en una celda vacía. Nunca pidió perdón, nunca explicó el porqué real, y quizá nunca lo hará. Hoy, la historia de Charles Cullen es parte de la formación médica. Se estudia como advertencia, como símbolo del peligro del silencio, y como recordatorio de que la confianza, si se rompe, puede ser letal. Tal vez, lo más aterrador no es lo que Charles Cullen hizo, sino que nadie lo vio hacerlo. O peor, que algunos lo vieron y eligieron mirar a otro lado. Charles Cullen permanece en la prisión estatal de Nueva Jersey. Se estima que sus víctimas superan las 400 personas, aunque solo fue condenado por 29 asesinatos. La verdadera cifra, quizás nunca se sabrá. Dale like y suscríbete si te ha gustado el contenido.